¿Cómo les va, amigos de Blue TV? Les vamos a contar historias mundialistas. Voy a comenzar con uno que no jugó mundiales. Eric Cantona o Eric Cantona, fabuloso jugador francés que militó en equipos como el Marsella, el equipo de Montpellier, para pasar a Inglaterra al Leeds y donde se hizo histórico del Manchester United. Justamente en la época que estuvo en Manchester United, su equipo Francia no llegó a los mundiales. Una cuestión rarísima. Se quedó en clasificación con Escocia, con Yugoslavia para el Mundial de Italia 90. Ambas escuadras llegaron al Mundial Italiano y Francia no llegó. Y la peor fue para ir al Mundial de Estados Unidos 94, donde estaba en lo máximo de su gloria en Manchester United. Tanto es así que cuando hacen encuestas en la ciudad de Manchester, Cantona le gana a grandes jugadores del pasado como Bobby Charlton. Los más jóvenes quizás lo vieron a él, no a Charlton, pero él es el dios allá, God le dicen, en el ambiente inglés. Bueno, no pude ir a los mundiales y les tengo la historia que viví en la semifinal de la competencia de Estados Unidos 94 cuando iban a jugar Brasil con Suecia. Eric Cantona fue al mundial, pero como comentarista de la BBC. Tuvo un problema en la entrada impresionante con un muchacho de los que estaba en la organización, un voluntario se llamaba. Recuerdo que vestían de caqui completo y no, se había olvidado de la credencial, de llevar la credencial para dejar pasar a los periodistas. Y Eric Cantona irrumpió diciendo: yo soy Cantona, y le importó un pepino realmente que lo hayan detenido en la puerta. Llamaron a la policía, se lo habían detenido. Eso ya no lo vi. Supe que en el parqueadero con los policías que lo llevaban, Platini y alguien de la FIFA habían tratado de impedirlo, pero igual se lo llevaron. Lo que sí sé es que después en la final sí comentó, o sea, fue detenido un ratito, pero pasó muy mal. Aún con aquello de no ir a los mundiales, una pena, pues un gran jugador, conocidísimo por aquella patada en un partido Manchester United de Londres, vistiendo de negro, recuerdo, un Manchester United muy pesado. Con Cantona tampoco fue David Ginola a los mundiales y se salvó de no estar en los mundiales Jean-Pierre Papin porque él sí jugó en México 86. Lo digo porque después de los Platini, Rocheteau, Cis, Patrick Battiston y tantos héroes que tuvo Francia en los años 78, 82, 86, apareció Papin bastante joven que después llegó a jugar en el Milan, Marsella, pero Cantona no alcanzó, lo mismo que Ginola. Y les decía que las más traumáticas de las eliminaciones fue con Bulgaria, para ese Mundial de Estados Unidos 94. Bulgaria fue el último rival que tuvieron en el Parque de los Príncipes los franceses. Antes habían caído con Israel. El calendario dio que los dos últimos partidos de Francia eran en casa. Perdió con Israel 3-2. Me acuerdo de Revivo, un gran jugador israelita. Les impidió ganar. Necesitaba empatar y clasificaba. En los dos últimos partidos perdió Francia de local y ese último con Bulgaria lo empataba hasta el último minuto y Kostadinov, muy buen puntero de la escuadra de Bulgaria, lo sacó. Lo sacó a Francia y lo sacó a Cantona, que después ya no tuvo, ya se había retirado del fútbol del 97, ya no estuvo en el Mundial de su país, en donde quedó campeón después de no haber podido asistir Francia. Y Eric Cantona, como les decía, en estas dos competencias importantes. Tenía buenos jugadores Francia, no clasificó, repito, con Yugoslavia y Escocia se quedó en el grupo, lo sacó un empate con Chipre, recuerdo, y aquel final de grupo, normalmente son grupos de a 5 en Europa, es decir, 8 partidos o 10 partidos si son 6. En los dos últimos perdió en el Parc des Princes y Cantona no pudo estar y le sucedió eso que pudimos observar en el estadio de Pasadena, en el Rose Bowl, el fabuloso estadio donde se jugaron la semifinal y la gran final entre Brasil e Italia, recordando ustedes el 94 y uno de sus grandes ausentes que estaba de comentarista, Eric Cantona.